En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios, todo lo hizo Dios por medio de la palabra, y sin la palabra hizo cuanto existe. En la palabra había vida y esa vida ha sido la luz de las personas, luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pueden eclipsarla. Evangelio según San Juan capítulo primero, versos 1 al 18. La palabra de Dios ocupa un lugar central en la historia misma de la creación, de la redención del mundo, de la salvación de cada persona, de la educación y de la formación en los asuntos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 31 de diciembre, año 2019. El valor de la palabra de Dios. ¿Qué nos podemos imaginar los creyentes acerca de la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios ocupa ese puesto tan privilegiado en el sistema de la vida de la fe de cada persona. Cómo viene a bien que cada persona se dé cuenta que todo existe por la palabra y depende de la palabra, y que la palabra misma es Dios. De los 4 evangelistas que aparecen en la Sagrada Escritura, el evangelista Juan se destaca por iniciar su evangelio hablando del poder de la palabra de Dios, de la fuerza de la palabra de Dios, del perdón de la palabra de Dios, del milagro de la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios se convierte en luz para las personas y cómo saca de las tinieblas a la misma persona y la va proyectando en la misma sociedad. Cómo la palabra de Dios fue tan definitiva para San Juan el Bautista, que comenzó a anunciar la palabra de Dios, daba testimonio de la palabra de Dios. Dice la Escritura que daba testimonio de la luz para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz verdadera que ilumina a toda persona. La palabra de Dios llega a un culmen específico de convertirse en carne, en realidad viva, en Jesús de Nazaret. La palabra se hizo carne, se hizo presente en la historia de la humanidad y puso la morada en la misma historia. Y en la historia va a contar que contempla la gloria de Dios, que de la palabra se convierte esa misma realidad. Aparece el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre Celestial, y Él mismo lo presenta a la humanidad. Cómo es importante darle a la palabra el valor que ella se merece. ¿Cuál es el puesto de la palabra de Dios? Lo va a contestar la misma Sagrada Escritura, que la palabra de Dios en un ser humano debe estar en sus labios y en su corazón. Cuando la palabra de Dios está en los labios de las personas comienzan a realizar actos agradables hacia los demás. Tienen palabras y gestos agradables. Tienen maneras de explicar las cosas de una manera muy agradable. La palabra de Dios está en lo que hablamos con los demás, en los sentimientos, en los afectos. Está en la manera de ser de cada persona,
porque ya la palabra de Dios ha convertido a esa persona, ya es otra realidad. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios no quedó escrita en la historia para que unas personas le den sermones a los demás con la palabra de Dios. Quedó escrita para ser meditada, meditar la palabra de Dios, reflexionar en torno a la palabra de Dios, crear una persona nueva a través de la palabra de Dios. El Papa Francisco se le ocurrió el 30 de septiembre del año 2019 pedirle a la Iglesia Católica que celebrara el Domingo de la Palabra de Dios y lo instituye el Papa en aquella ocasión, el Domingo de la Palabra de Dios, y solicita a los pastores de la Iglesia que se celebre ese Domingo de la Palabra de Dios cada tercer domingo del tiempo ordinario, de acuerdo a la liturgia establecida en la Iglesia Católica. Y lo propone con un fin importantísimo para que todas las personas tengan la oportunidad de crecer en la familiaridad con la palabra de Dios, cómo la persona debe hacerse muy familiar con la palabra de Dios, leer la palabra, orar con la palabra, meditar con la palabra, empezar todo su campo de oración desde la misma palabra de Dios. Y decía el Papa en aquella ocasión, lanzando al público el motu propio titulado Aperui Illis, y ese motu propio para decirle a la humanidad que podamos anunciar en el mundo la riqueza inagotable que tiene la palabra de Dios. El Papa Francisco piensa que la palabra de Dios indica a los que se ponen en actitud de escuchar la palabra el camino a seguir para llegar a una auténtica y sola unidad en la palabra de Dios. Cómo es de importante entender la palabra de Dios y profundizarla, decía el Papa con un lenguaje sencillo, adecuado para quien escucha la palabra de Dios. Que nunca nos cansemos de dedicar el tiempo y la oración a la palabra de Dios para que sea acogida como palabra de Dios. Pedía tanto el Papa en aquella ocasión. Decía el Papa que la fe proviene de la escucha y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. Y la invitación que surge es la urgencia de la importancia de todos en escuchar la palabra de Dios, basar la oración en la palabra de Dios, tener reflexión de la palabra de Dios. Cómo es de importante que la palabra de Dios, como lo dice el libro del Deuteronomio en la Santa Biblia, la palabra de Dios está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, para que la cumplas. Ahí está la palabra de Dios, en tu corazón y en tu boca, para que puedas cumplir la palabra de Dios.